Y para tener una unidad verdadera tenemos entonces que desechar las rivalidades, la autoexaltación, sirviendo a los demás. No mirando, ¿sí? Mirando a los demás, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sirve a tus hermanos. ¿Tú estás dispuesto a lavar los pies de tus hermanos? ¿Tú estás dispuesto a servir a otros cuando tienes una recompensa? Cuando vas a ser reconocido, es muy fácil servir a los demás. Cuando la gente va a decir, doy gracias a Dios por el hermano tal, que mira lo que ha hecho y doy muchas gracias a Dios por él. Pero la mayoría de nosotros no está dispuesto a servir en el anonimato, servir a los más débiles, servir a aquellos, servir intensamente, profundamente a aquellos de los que no podemos recibir nada. De aquellos de los que no hay forma de que paguen ese servicio. Y esto es así en el mundo, pero es así también entre los cristianos, lamentablemente. ¿Sí? Queremos ser vistos, queremos ser exaltados. ¿Sí? Y hermanos, tenemos que entonces ver y redirigir nuestra mirada, porque debemos despojarnos de nosotros mismos, dejar fuera el orgullo, trabajar sirviendo, pero reflejando en segundo lugar la humildad de Cristo en nuestra vida. Y la verdad, bueno, este texto aquí, versículos 5 al 11, es tan grandioso, tan glorioso, y no tengo el momento aquí para entretenernos en la doctrina que está aquí. Es la doctrina de la encarnación. Dios tomando cuerpo, ¿sí? Humano. Y es lo que vemos aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mas, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un profesor decía que la Biblia es una historia, un mensaje, un plan que es llevado a cabo a través de un héroe, un salvador, un rey. Esta historia relata la redención de la criatura y la creación en Cristo. Cristo es el héroe. Cristo es el digno de ser reconocido. Y es lo que vamos a ver más adelante, que Dios le exalta, porque Él es el único digno. Mira, es Cristo el que debe exigir, es Cristo el que debe ser visto, no nosotros, no nosotros. Cristo sí tenía toda la autoridad para decir, yo no me rebajo, yo no me humillo, yo no voy a servir a esta gente que no son simplemente víctimas del pecado, sino que son enemigos de Dios. No, yo sí merezco exaltación. Y Cristo está dispuesto a despojarse a sí mismo. Y la realidad es que tú y yo muchas veces no estamos dispuestos a despojarnos a nosotros mismos. Servimos por conveniencia, servimos por gusto, servimos si me queda cerca, servimos si no requiere que me despoje de mi dinero, servimos si no tengo que usar demasiado mi coche, servimos... Es así, es así. Y vienen las riñas entonces, vienen los problemas y no estamos dispuestos a ceder en nuestra posición. Y la verdad, tenemos que ver nuevamente, Cristo debe ser nuestro modelo. Él se toma como dice allí, el servicio humilde. Siendo el Señor de todo, se humilló hasta lo sumo. No, nuevamente, como decía hace un momento, no para servir a gente buena, no para rescatar a gente que valía o que se había ganado su amor, sino a enemigos. Tú puedes servir y amar a ese hermanito que no te cae bien. Yo creo que todos tenemos un hermanito que mejor que pase por el otro extremo, o yo paso por el otro extremo de la iglesia, ¿sí? Y eso mina la unidad de la iglesia.
Vamos a ver un poco más adelante acerca de esto con dos hermanitas queridas, Evodia y Cintique. ¿Sí? Pero permite que Cristo sea el exaltado, que Cristo sea el visto, el contemplado. Hermanos, de verdad, tenemos que luchar contra nuestro orgullo. ¿Sí? Tenemos que tener esta actitud, como ya mencionamos, de Juan, que Cristo crezca y yo mengüe. ¿Sí? Que cada vez más sea Cristo y no yo. ¿Sí? Cristo y no yo. Dios mata a Antonio. ¿Sí? Dios exalta a tu Hijo Jesucristo más y más. Que cuando la gente me vea, vea a Cristo. Y en nuestra comunión, que haya amor, afecto entrañable, ¿sí? Gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Ten cuidado por lo que te enemistas de los hermanos, ¿sí? Ten mucho cuidado. Estas secciones de versículos 5 al 11, me encantaría pasar más tiempo en ella, porque es tan profundo, es tan glorioso. Pero quiero que tengamos ahí en mente, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, un día no habrá más orgullo. Un día toda rodilla estará al mismo nivel, inclinado, reconociendo a Cristo. Salvos y no salvos también. ¿Sí? Eso en el futuro es así. Pero ahora mismo, todos los creyentes en Cristo deberíamos estar de rodillas, reconociendo a Cristo y confesando con nuestra lengua que Jesús es el Señor. ¿Y sabes qué involucra esto? Que yo debo estar de rodillas y al lado tener a todos mis hermanos de la iglesia juntos, sin peleas, reconociendo al único que es digno. Hermanos, de verdad, pelear por lo que no sea esencialmente la gloria de Dios, defender la gloria de Dios, no vale la pena. No vale la pena. Porque Cristo no es exaltado en eso. ¿Sí? Así que tengamos cuidado. Ahora, teniendo este ejemplo en la sección 2, esto debe guiarnos, impulsarnos entonces a la vida cristiana y a tener un testimonio de unidad. Y vamos a ver esto del versículo 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y vemos por tanto, por causa de lo que acaba de decir, por causa de lo que Cristo ha hecho, entonces ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, quiero daros lo que es mi entendimiento de este pasaje, porque muchas veces usamos porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, en cualquier sentido de la vida espiritual, y creo que tiene aplicación. Pero según el contexto, Pablo está hablando primero de la unidad, de que sintamos la misma cosa, siguiendo el ejemplo de Cristo, y entonces Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, por supuesto que Dios produce en nosotros el querer como el hacer de ir a predicar o de hacer buenas obras. Pero en el contexto, su buena voluntad es que tengamos unidad en base al ejemplo de Cristo. ¿Me explico? Entonces, Dios quiere que tú trabajes en tu salvación, no en el sentido de ganarte la salvación, sino de mostrar los frutos de la salvación. Y una de esas maneras, según el contexto, es trabajando en la unidad. Ahora, esto, y tienen ahí como número 1, debes trabajar en tu vida cristiana porque es un regalo de la gracia de Dios. Y es así, no podemos, hablábamos al principio de que la salvación es por la gracia de Dios, pero trabajar o vivir la vida cristiana también es por la gracia de Dios.
no es un asunto de sentimiento. No es si a ti te da ganas de ser cristiano hoy. No es si te has levantado con el pie derecho. No es si todo te ha sonreído la noche anterior, el día anterior, ahora tengo más ganas. Hoy sí quiero ser cristiano. No es un asunto de sentimientos, es de acuerdo, en base a lo que Cristo ha hecho, tú eres salvo por eso. Y Él debe ser exaltado. Así que levántate y vive para Cristo. Muestra los frutos de esa salvación, porque Él debe ser exaltado. Y pensando en la unidad, tampoco es asunto de sentimientos. Yo lo siento. O sea, yo lo siento, pero tú no debemos sentir amar a los demás. O sea, no es un asunto de sentimientos, es un asunto de una decisión de reflejar esta humildad de Cristo. Y hermanos, si tú no tienes problemas hoy con amar a una persona, mañana o pasado los tendrás. Así que más nos vale estar claros de que no es un asunto de sentimientos. Es un asunto de reflejar, de imitar, de que Cristo sea nuestro modelo. Recuerda, es en este segundo capítulo, para tener un gozo que es a prueba de todo, Cristo debe ser nuestro modelo. ¿Sí? Él debe ser nuestra pasión, y porque es nuestra pasión, vemos cómo Él se humilló, ahora nos muestra este modelo y yo le imito. ¿Sí? Porque en la iglesia, y a veces se nos olvida, hemos hablado antes de que todo el universo es un escenario donde Dios es glorificado. ¿Te parece que en la iglesia Cristo debe ser glorificado? Pero muchas veces estamos peleando. ¿Sí? Cuando Él tiene que ser glorificado, y voy a decir, y sobre todo en la iglesia. Así que ocúpate en cultivar los frutos de salvación en medio de la congregación. ¿Sí? Hermano, recuerda, dice allí, con temor y temblor, ocúpate con temor y temblor. Porque debes recordar que tú no mereces ser salvo, y yo tampoco. ¿Sí? Y tenemos que tener ese temor y temblor, porque hemos sido salvos por gracia. No lo merecemos. Y debe haber una demostración de esa fe genuina, de ese evangelio obrando en nosotros, que lo veíamos al principio, esa obra constante. Porque si no la hay, probablemente es que no hay salvación. Entonces debe haber un temor y temblor sanos, de estar interesados en ver la obra de Dios en nosotros. Y una de las áreas en que el evangelio obra es precisamente la unidad. ¿Sí? Tú deberías estar separado de Dios, rumbo al infierno, sin esperanza, sin perdón, porque nunca habrías podido satisfacer a Dios. Él te ha salvado en su gracia, ¿sí? Pero también en su gracia Él te ha unido a una familia que tú no mereces y por la que debes luchar. Tú no mereces ser parte de la familia de Dios, ni yo tampoco. Ahora, como Él nos ha añadido por Cristo a su familia, yo debo luchar por esa familia. ¿Sí? No se trata de que los demás merezcan mi comunión con ellos, dice ahí en vuestro material. Porque si pensamos en el ejemplo de Cristo, nadie merecía su sacrificio. Es un asunto de gracia, un regalo no merecido. Y Dios pone entonces en nosotros, versículo ahí, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en nosotros un deseo en sus hijos de vivir para Él, ¿sí? Y en este contexto entonces de trabajar por la unidad de su iglesia, Dios ya está produciendo este querer y hacer. Si no fuera un mandato de trabajar en nuestra salvación. Y nuevamente no es trabajar en el sentido de que nos ganamos la salvación, sino de trabajar en nuestra vida cristiana rindiendo nuestra vida a Dios. ¿Sí? No dice, bueno, si es que te apetece, entonces ocúpate en tu salvación. Dice, no, ocúpate porque Dios ha puesto este deseo. ¿Me explico? ¿Sí? Y si no tenemos este deseo, vamos a revisarnos. ¿Sí? No puedes decir que quieres tener una buena relación con Dios y no querer, procurar tener una relación correcta con los hermanos. ¿Sí? Hay personas en las iglesias que dicen, no, eso es asunto de él.
yo no tengo buena relación con esto, mejor que nos distanciemos. Es mejor estar separados. ¿En serio? O sea, ¿de verdad así funciona la vida cristiana? Yo quiero que pensemos en esto. Mira, Cristo amó y murió por ese hermano igual que lo hizo por ti. ¿Y por qué no le amas como Cristo? Cristo te salvó no porque fueras mejor que otro. Somos todos pecadores que no merecemos el amor de Dios. Y como alguien decía, al pie de la cruz todos somos exactamente iguales. Todos estamos al mismo nivel, pecadores rescatados sin merecerlo. Entonces, ¿por qué no amas a otro pecador que es pecador como tú? ¿Por qué no procuramos la unidad? Preguntas que debemos hacernos profundamente. Digo, tenemos que dejar ya ese sentimiento de romanticismo superficial. Hablando en un sentido, esto es un matrimonio para toda la vida. Hasta que la muerte nos una definitivamente con nuestro Salvador. ¿Sí? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tenemos que trabajar por la unidad. Y todos entendemos que en el matrimonio debe ser hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? No es un asunto de sentimientos, aunque también va. Pero hay muchas veces donde los sentimientos dicen, ¿en serio? Voy a sufrir y padecer esto. Y no me doy cuenta que el otro padece también conmigo. La otra. ¿Sí? Pero vamos a la vida cristiana así, súper romántico. Todo tiene que fluir, tiene que haber química. ¿Cuál química? ¿Cuál sentimiento? Es la sangre de Cristo que nos ha salvado, nos ha rescatado. Tú no mereces nada, yo no merezco nada. Así que vamos a trabajar. ¿Sí? Y vamos a buscar lo que nos une. ¿Qué nos une? La sangre de Cristo, amén. El Evangelio, amén. Todo lo demás podemos sobrellevarlo. En serio, todo lo demás podemos sobrellevarlo. Si hay un enfoque correcto en el ejemplo de Cristo como nuestro modelo. Ahora, trabajar por la unidad exalta la gracia de Dios. ¿Sí? Versículos 14 al 18, vamos a ver que los inconversos, la gente afuera, está mirando, ¿sí? Dice, para que seáis, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que recordar que tenemos esta responsabilidad, ¿sí? De mostrar a los demás cómo es la vida en Cristo, cómo hemos sido salvados y que el mundo no pueda señalarnos, ¿sí? La comunión es la marca que distingue al creyente frente al mundo. Cristo dice, para que todos sean uno y para que el mundo crea en base a esa unidad, vea y crea que tú me enviaste, ¿sí? La comunión permite mostrar la luz al mundo. Y el fruto de la comunión trae gozo eterno. Mira como Pablo dice, asimismo, gozaos, el versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La unidad, hermanos, es tan importante, tan importante, y la descuidamos. Y estamos dispuestos a pelearnos por cualquier cosa. ¿Okay? Y eso nos lleva también entonces a no estar unidos en lo que realmente debemos. Así que debemos examinar eso y examinar nuestro corazón. ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Sí? ¿Sabes lo que haría Cristo? No va a ocurrir, ¿vale? Pero volvería a bajar y a despojarse a sí mismo. No lo hace porque ya su sacrificio es suficiente. Y es suficiente para cambiar nuestro corazón. Porque es nuestro corazón el que tiene que cambiar. ¿Sí? Y ver el impacto del Evangelio entonces en nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Cristo me amó a mí y amó a mi hermano. Y los dos inmerecidamente. Así que miremos ambos a Cristo. ¿Sí? Y ayuda a tu hermano a mirar a Cristo. ¿Sí? Por medio de tu esfuerzo y tu testimonio. Ahora viene una sección, la tercera sección, reconociendo a los siervos de Dios. Y aquí simplemente voy a mencionar rápidamente, porque Pablo
hay muchas cosas que aprender, pero escojo mencionarlas simplemente. Tú debes buscar el servicio abnegado. Vemos ahí en la vida de Timoteo y Epafrodito un ejemplo de los siervos. Mira que Pablo empieza diciendo, debes buscar la unidad, sigue el ejemplo de Cristo y trabaja en tu vida para que se vea la unidad, y entonces pone el ejemplo de dos hermanos que han seguido el ejemplo de Cristo, ¿sí? Entregándose a la obra de Dios. Y en primer lugar tenemos a Timoteo, versículos allí del 19 hasta el 24, y es tan importante el versículo 21, me parece central aquí, porque dice, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, y dice, porque todos buscan, ¿qué? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo de Cristo Jesús? ¿Qué es eso de Cristo Jesús que deberíamos buscar? Podríamos hablar del Evangelio, de tantas cosas, pero en el contexto está hablando también de la unidad y del servicio, ¿sí? Del servicio a otros, de despojarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestro orgullo y servir de manera abnegada. Y también luego habla de Epafrodito, y vamos a ver cómo Pablo habla de Epafrodito, cómo estuvo dispuesto a entregarse hasta la muerte, también servicio abnegado. Y le dice a la iglesia, mira, tú debes amar a estos siervos que están mostrando a Cristo en su manera de servir, ¿sí? Y hermanos, sí, yo ahora mismo estoy aquí como pastor, pero no lo digo en forma como de reclamo, no. Pero es triste que a veces no reconocemos el servicio de los siervos que Dios ha puesto, ¿sí? Y los vemos como que, bueno, es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y ya está, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, reconoce, ¿sí? A aquellos, recibidle a Él, ¿sí? Mira cómo el sacrificio que ha hecho, versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, otra vez gozo, y tened en estima a los que son como Él. ¿Tú tienes un pastor, un líder, un hermano que sirve al Señor de manera abnegada, sacrificial? Tenlo en estima. Tenlo en estima. No estoy diciendo que le adores, no. Pero agradece a Dios y tenle en estima, ¿sí? Y vamos a ver más adelante por qué. Pasamos al capítulo 3. Capítulo 3. ¿Hasta qué hora tenemos? Media hora más prácticamente, 1:15. ¡Hala! Quedamos en el capítulo 2 un poquito más. Vamos a pasar al capítulo 3, ¿sí? Hemos hablado de que Cristo debe ser tu modelo. Bueno, antes de pasar al capítulo 3, veamos ahí las aplicaciones, ¿sí? que os he puesto. ¿Tenéis en vuestro material la parte que dice conclusión? ¿Sí? ¿Tiene este sentir? Vale, lo podéis leer, pero leo el último párrafo, ¿no? Vemos la exaltación de Cristo en este capítulo 2, esta descripción del Evangelio. Ver a Cristo encarnado y exaltado como Rey y Señor debe producir gozo en nosotros porque es nuestro Salvador. Llevarnos a vivir, y debe llevarnos a vivir para Él y servirle en medio de su iglesia porque Él es digno de nuestra entrega. Entonces, ahí la primera aplicación tiene que ver con si reconoces a Cristo como tu dueño y Señor. Es esencial del Evangelio, nuevamente. No puedes ser salvo si no reconoces a Cristo como tu Señor, como tu dueño. Romanos 10, 9, 10. ¿Lo conocemos de memoria? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? ¿Tu amigo? Que Jesús es tu Salvador solamente. Es tu Señor, tu dueño. Entonces, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiero cambiarte.
O decírtelo de otra manera. Si Jesús no es tu dueño, entonces no serás salvo. ¿Estoy diciendo una herejía? No me reprende. ¿Vale? Es así. Es así. Pero al cristianismo de hoy no le gusta eso. No le gusta eso. Y claro, si Jesús no es nuestro dueño, no es nuestro modelo, y a la hora de sacrificarnos por los hermanos, de sacrificar mi orgullo, no estoy dispuesto. Porque yo no lo siento. Porque yo tengo que esperar. Esto es como cuando hablas con alguien para salvación y dices, es que tengo que sentirlo. ¿Qué tienes que sentir? Lo que tienes que sentir es que estás en la condenación eterna. Eso es lo que tienes que sentir. Y correr a Cristo. Y así mismo en nuestra vida, en nuestra relación, lo que tienes que sentir es que Cristo murió por ti y te rescató para que Él sea tu dueño. Y debes abrazar el Evangelio y debes entregarte a las personas, entregarte a tus hermanos, entregarte a tu iglesia. ¿Sí? Ahí la segunda aplicación. ¿Qué tipo de siervo eres? ¿Buscas lo que es de Cristo Jesús o buscas tus propios propósitos? ¿Te gusta que te reconozcan? ¿Hacer las cosas por competencia? Mira a Cristo, ¿sí? Él sí merece todo reconocimiento. Y a pesar de eso, o en esa condición, exaltada, tomó un lugar de siervo, humilde y abnegado. Ese debe ser nuestro modelo. Parece contradictorio, pero no tendrás gozo duradero y verdadero si no tienes la forma de un siervo humilde, que fue Cristo. ¿Sí? Mientras sigamos arrogantes, mientras sigamos buscando nuestro sueño y exigiendo que los demás nos rindan tributo a nosotros, seremos amargados. No tendremos gozo, porque nunca podremos tener el reconocimiento total, real, porque se le pertenece a Cristo. Punto. ¿Sí? Así que nuestro lugar es ser un siervo humilde, como Cristo, y pedir al Señor que nos ayude a encontrar gozo en eso, en que Él sea exaltado. ¿Sí? Pues ahora sí, pasamos al capítulo 3, porque de repente nos sentimos abrumados cuando perdemos el protagonismo. ¿Sí? Y no, debemos ver, ¿sí?, la esperanza en Cristo. Y este capítulo 3 lleva ahí por título, Cristo debe ser tu esperanza. He puesto ahí una cita de Joni Eareckson. ¿Habéis escuchado quién es Joni Eareckson? Sí, algunos, otros no. Joni Eareckson, una mujer que muy joven, atleta con toda la vida por delante, se lanzó en una playa y no calculó bien el fondo y tuvo una fractura en el cuello y quedó tetrapléjica o algo así. Y bueno, pasó todo un proceso allí y Dios obró en su vida para traerla a salvación, al arrepentimiento y a entregar su vida a Cristo a pesar de sus circunstancias. Y mira lo que ella dice, un fragmento de su testimonio. Dice, meditando en su relación con Dios en el pasado, porque antes de toda esa situación ella estaba en un contexto de una iglesia y así. Meditando en su relación con Dios en el pasado, se dio cuenta de que había sido una relación muy superficial. En su mentalidad, vamos a ver si nuestra mentalidad cómo es. En su mentalidad inmadura de aquellos tiempos, imaginó que el concepto de tener una vida abundante en Cristo, ¿cuál sería? ¿Qué sería la vida abundante en Cristo? Perder algunos kilos, ser más popular en la escuela, tener más amigos y también sacar mejores notas. Joni empezó a comprender que había estado poniendo sus metas en cosas temporales, en su yo y en sus propios anhelos, en vez de ponerlas en Dios mismo. ¿Te parece que este testimonio está muy lejos de nuestra realidad? No. La mayoría de nosotros identificamos como la mayor bendición las cosas que tenemos. Que pueda pasar un examen, que no me enferme, y como digo a la iglesia muchas veces, ¿y si nos quedáramos solamente con Cristo? O sea, si Dios te diera a Cristo solamente y no tuvieras nada más, algunos seríamos muy desdichados, nos consideraríamos muy desdichados.
Porque queremos a Cristo más nuestros estudios. Queremos a Cristo más comida. A Cristo más fortuna. A Cristo más vacaciones. Y si Dios nos quitara todo y nos dejara solamente a Cristo, ¿sería suficiente Cristo para ti? Nuevamente, una pregunta muy profunda que tenemos que hacernos. Porque Cristo es suficiente. Cristo debería ser suficiente para nosotros. Y entonces vamos a ver aquí la superioridad de Cristo y cómo Pablo expresa la superioridad de Cristo. Y de verdad, bueno, está expresando mucha atención. Pero este pasaje es apasionante, esta sección como todas. Mira esto. Hay dos preguntas que necesitamos responder, lo tenéis ahí. ¿Qué te hace aceptable delante de Dios y qué le da sentido a tu vida? ¿Qué te hace aceptable delante de Dios y qué le da sentido a tu vida? Pablo nos va a presentar aquí en el principio del capítulo un grupo de personas que se aferraban a la tradición judía. Algunos querían mezclar el cristianismo con el judaísmo. Y en vuestras tareas hay una pregunta una pregunta sobre a quién podría referirse Pablo cuando está hablando de los perros, ahí, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo, y lo más probable es que esté hablando de los judaizantes, es decir, personas que querían traer toda la religión judía, todos los ritos judíos y mezclarlas con el cristianismo. Dice, su esfuerzo era ser aceptables delante de Dios por el cumplimiento de ciertas reglas. Entonces lo que daba sentido a sus vidas era poder alcanzar un nivel más alto de reputación. Y esto describe la vida de muchos cristianos. Se enfocan solamente en cumplir ciertas reglas y no en una relación íntima y exclusiva con solo Cristo. ¿Sí? Es una de las verdades, es una de las doctrinas de la Reforma. Solo Cristo, ¿sí? Solo Cristo. Y es así. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que te da alegría? ¿Es solo Cristo? ¿O hay más cosas ahí juntas? Mira, Cristo es superior a cualquier ritualismo humano. Resumiendo ahí versículo 1 al 4. Dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, porque dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es cuando establecemos un sistema de normas que creemos que es lo que nos hace más aceptables delante de Dios. Y entonces ya si el hermano no trajo corbata es que está mal espiritualmente. Qué sé yo, pongan ahí, porque cada uno tiene su lista y cada iglesia a veces pone su lista, ¿sí? Pero yo voy a decirte esto: tú no puedes ser más aceptable delante de Dios. Es imposible que Dios te ame más, porque Dios ya te ha amado eternamente en Cristo. Tú no puedes ganarte el favor de Dios. Ahora, lo que sí puedes hacer es vivir para la gloria de Dios. Pero tú no puedes ganar más amor porque Dios ya te ha amado todo lo que podría amarte. Y suena amor eterno, eternamente. ¿Me explico? Con tu sistema de normas tú no puedes convencer a Dios de que eres más aceptable. Eso es legalismo. ¿Sí? Entonces, cualquier ritualismo humano, cualquier vida que no está centrada en Cristo como el deleite supremo y como mi aceptación delante de Dios es Cristo, Él es el justo, yo soy injusto. Cualquier sistema que trate de ganar posición delante de Dios y entonces yo soy más espiritual que Él, porque yo cumplo más requisitos de la lista, ¿sí? Eso es legalismo. Eso es ritualismo humano. No estoy diciendo que normas sean pecaminosas. No. Las normas deben existir. Vamos a decir, las actividades de piedad, piadosas, deben existir. Pero tenemos que estar claros que hacemos eso porque amamos a Cristo.
No hacemos eso para ganar el favor de Dios, sino porque hemos recibido el favor de Dios y en respuesta a su amor. Responde. Eso es como que yo venga después de 12 años de casado y diga, tengo que sacar la basura para entonces ser esposo de Elizabeth. Ahora tengo que limpiar el patio para ser esposo de Elizabeth. No, hace 12 años soy esposo de Elizabeth. Desde que firmé. Feliz y contento hace 12 años y hoy también. ¿Sí? Tengo que hacer estas cosas porque soy su esposo, porque le amo, porque ya soy su esposo. Tenemos que vivir piadosamente porque somos hijos de Dios, no para ganarnos ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces Cristo por eso es superior a cualquier ritualismo humano. Cristo es superior a cualquier amor. Mira lo que dice versículos 5 y 7. Pablo está hablando de todas las cosas que él tiene en la carne, pero el versículo 7 es súper conocido, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como que, como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuál es tu mayor amor? ¿Sí? ¿Cristo es tu mayor amor? ¿Tú estarías dispuesto a abandonar toda tu vida por amor a Cristo? ¿Por amor de Cristo? En tercer lugar, Cristo es superior a cualquier conocimiento. Mira el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no está hablando de ganar la salvación, sino de tener una relación tan íntima con Cristo. Y vamos a hablar un poco más de esto, de este conocimiento en el versículo 10, pero él está dispuesto a perder todo, no por las bendiciones de Cristo, no por todos los bienes materiales que Cristo y Dios le va a dar, sino por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo. Y este conocimiento vamos a ver que tiene que ver con una relación. Él está dispuesto a perder todo por tener una comunión con Cristo. ¿Tú estarías dispuesto a perder todo? ¿Sí? Porque es que Cristo es superior a cualquier conocimiento. Nuestras metas, nuestros logros pueden llegar a interponerse entre Dios y nosotros y no permitirnos tener una relación más íntima con Dios. Y esto es así. ¿Sí? En cuarto lugar, Cristo es superior a cualquier justicia. Estos versículos son preciosos. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no voy diciendo, mira Cristo, Dios, mira todo lo que yo he podido lograr, todo lo bueno que yo he podido ser, ahora acéptame. No. Cristo es superior a todo. Y vengo solamente con Cristo. Es decir, Dios, yo acepto el sacrificio de tu Hijo. Y el sacrificio de tu Hijo es suficiente. Yo no tengo nada. Lo que tengo son pecados. Vengo con mis manos cargadas de pecado. Y digo, Dios, mira mis manos cargadas de pecado. Por favor, perdóname. Cristo es suficiente. ¿Sí? Él es el justo. Porque el legalismo, la autojustificación y el éxito humanista roba el verdadero gozo del creyente porque quita su mirada de Cristo, quien es la fuente de todo gozo. Y quiero aplicar esto de manera particular a cuando pecamos. Todos pecamos, somos hijos de Dios, los salvos en Cristo Jesús seguimos pecando, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? Ya Pastor Antonio nos durmió, ahora vamos a despertar. Todos seguimos pecando. ¿Qué haces cuando te das cuenta que has pecado? ¿Sabes lo que muchas veces hacemos? Nos ponemos una musiquita cristiana para sentirnos un poco más cerca. O decimos, mira cómo he pecado. Y armamos una estrategia. Como he pecado con esto, entonces ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto para no pecar. Y entonces dejamos que pasen un poco el tiempo y ya en la noche cuando he pecado, voy a leer la Biblia. Y entonces, cuando nuestra conciencia está tranquila, más tranquila, entonces venimos a Dios y decir, Dios, mira, es que perdóname. No, eso es legalismo. O sea, cuando tú pecas, le digo a los jóvenes, muchas veces, tienes que venir sucio delante de Dios. ¿Tú te das cuenta que has pecado? No procures limpiarte.
No procures mejorar tu conciencia. Ven delante de Dios, así sucio como estás, y dile: Dios, mira lo que he hecho. Dios, mira mi pecado. Perdóname. Confieso mi pecado sucio, porque es Dios quien te limpia. Si tú tratas de limpiarte y de calmar tu conciencia, es legalismo. Estás rechazando a Cristo, estás rechazando el sacrificio de Cristo. ¿Me explico en eso? Entonces, no vengamos en nuestra propia justicia. Vengamos por los méritos de Cristo. Porque Él es suficiente. ¿Sí? Él es mayor, superior a cualquier justicia que nosotros podamos ofrecer delante de Dios. Así que pensemos en esto. ¿Sí? Pensemos en esto. Cristo es superior a cualquier esperanza. Y vamos a llegar ahí, versículo 10, donde dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cristo, tenéis allí, tú debes poner a Cristo como tu relación principal. Pablo ha abandonado todo lo que podía mantenerle mirándose a sí mismo, sus logros, sin mirar a Cristo. Y Pablo dice: no hay nada más valioso para mí que el privilegio de poder conocer a Cristo de una manera íntima y personal. ¿Te acuerdas que los filipenses se consideran privilegiados del imperio porque tienen nacionalidad romana? Y Pablo dice: mira, Cristo es superior, ¿sí? Ahora, esta palabra conocer está hablando de una relación, no algo intelectual. La palabra que usa allí, ginosco, está hablando de una relación estrecha con lo que se conoce, con el objeto conocido. Tanto que a veces esta palabra se usa para la relación íntima entre un esposo y una esposa. Es una comunión, ¿sí? Y hablando de Dios no está hablando en este sentido de una relación así, pero lo que quiere comunicar es una intimidad profunda. Tú estás entregado, conociendo a la persona. ¿Te acuerdas que al principio hablábamos de que el amor se basaba en el conocimiento? Cuanto más conoces a Cristo, más le amas, y cuanto más le amas, más le conoces, ¿sí? Debemos tener comunión, relación. Ahora, para salvación yo no puedo abrazar mi propia justicia y a Cristo al mismo tiempo. O abrazo mi justicia o abrazo la justicia de Cristo. Con mi justicia yo no puedo satisfacer a Dios, por lo tanto estoy en condenación. Solo con Cristo soy justificado. Pero para la vida cristiana diariamente funciona de la misma manera. Yo no puedo atar a Cristo a mis metas, a mis sueños o a mi lista de estándares. Lo que sí puedo hacer es someter mi voluntad y entregar mi vida a Cristo, a la excelencia de esta relación con Dios. Y mira, es tan potente esto, es tan importante que en Juan 17:30 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna no es vivir muchos años en la eternidad. La vida eterna es una relación íntima con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y por esa relación es que viviremos por la eternidad. Pero no podemos decir que queremos vivir eternamente si no queremos tener una comunión íntima y apasionada con Cristo ahora. Porque la vida eterna es una vida apasionada, ¿sí?, con nuestro Salvador. ¿De verdad consideras que el conocimiento de Cristo es lo más excelente? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo inviertes estudiando en tu carrera, en la universidad? ¿Y cuánto tiempo pasas conociendo a Cristo por medio de las Escrituras? ¿De verdad el conocimiento de Cristo es más excelente para nosotros? ¿Cuánto tiempo inviertes en tu trabajo? ¿Y cuánto tiempo inviertes en Cristo, en tu relación con Cristo? ¿Sí? Tú debes abandonar cualquier capacidad para experimentar el poder de Dios en tu vida. Y este texto es muy, muy interesante para mí, porque dice que Él ha abandonado todo a fin de conocer a Cristo, tener esta comunión, dice, y experimentar el poder de su resurrección. ¿Te parece que la resurrección de Cristo es asombrosa?
¿Ah? ¿Cuánto poder se requirió para la resurrección de Cristo? Es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo resucitando a Cristo, ¿sí? Con todo su poder. No solamente resucitándolo de la muerte física, porque te acuerdas que Jesús resucitó a varias personas, pero seguían siendo sujetos a la esclavitud del pecado. Pero Cristo en su resurrección destruyó la maldición del pecado. Es poder. Y Pablo dice, yo quiero experimentar ese poder de Cristo en mi vida. Y lo que entiendo es esto, que uno de los mayores poderes es que tú puedas vencer el pecado en tu vida. No tener dinero, o sea, no pasar un examen. ¿Te acuerdas lo que dijo Johnny Erickson? O sea, la mayor bendición no es que tú puedas lograr cosas en esta tierra. La mayor victoria es que la maldición del pecado en tu vida, la esclavitud del pecado en tu vida sea destruida. Y que ahora tú puedas obedecer a un nuevo amo, eso es poder. Poder del Espíritu Santo. Y a veces nos sentimos tan desdichados y a veces rebajamos el poder del Espíritu Santo para que esté solamente para darnos cosas materiales, para ayudarnos. Ayer yo venía rogando, Señor, guárdanos en el viaje y que no se pinche una rueda, y amén. Pero eso es muy barato, o sea, eso no cuesta tanto. Vencer el pecado en tu vida requirió la muerte del Hijo de Dios. Y exigió que el Espíritu Santo y el Padre, en reconocimiento a su sacrificio, desplegara semejante poder, resucitando a Cristo. Cuando tú puedes vencer esa tentación, es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nos rendimos a la tentación, estamos rechazando ese poder. Y debes identificarte con los padecimientos de tu Salvador, nuevamente llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y algo que tenéis allí, el mundo ya no puede lastimar más a Cristo, y en su lugar lastima a sus discípulos, ¿sí? Y parece contradictorio, pero el gozo verdadero, un gozo a prueba de todo, está marcado por una identificación con el Salvador. Y hermano, de verdad, cuando tú eres ultrajado, cuando tú eres lastimado, gózate por tu identificación con el Salvador. Pedro dice que ninguno sufra como homicida, por entremeterse en lo ajeno, por malhechor. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? Glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Glorifique a Dios por ello. Así que sé que enfrentas dificultades. Quizás has creído en Cristo y ahora tu familia no te ama. O ahora tienes enemigos dentro de tu propia casa, lo dijo Cristo, ¿sí? O en tu trabajo, o lo que sea. Si sufres por el Evangelio, da gracias a Dios, porque es una muestra de que Dios es tu Padre, ¿sí? De que estás identificado con tu Salvador. Termino con esta frase. Al final solo habrá una meta y solo un sueño que no será opacado por la eternidad. Conocer a Cristo tan íntimamente que el poder de su vida transforme la mía, liberándome de la esclavitud del pecado, identificándome con Él a tal punto de que padecer por Él sea un privilegio. Persevera con la mirada puesta en esa vida que es infinitamente mejor, porque nuestro Salvador es infinitamente mejor que cualquier otro deseo que podamos tener. Que Cristo sea nuestra esperanza, ¿sí? Y continuaremos con este capítulo 3.